Han pasado más de 10 años desde que José Mourinho se sentó por última vez en el banquillo del Real Madrid. En aquel momento llegó para cambiar la historia del club. Hoy regresa a un equipo lleno de estrellas, con Mbappé, Vinicius, Bellingham como referentes. Pero la gran pregunta es inevitable. ¿Puede José Mourinho volver a construir un Real Madrid campeón? Y es que han pasado 2 temporadas, sí, 2 años sin ganar nada importante. Y para un club como el Real Madrid, esto no es un ciclo de transición, esto es una crisis. Y es que el club más ganador de la historia lleva alrededor de 740 días mirando como otros se levantan trofeos, se le escapa la liga, lo golean en Champions, en Copa ni la huelen. Y es que hay un vestuario con peleas, tensiones, figuras sin liderazgo y un equipo que se le olvidó lo que significa vestir de blanco. Pero Florentino Pérez tiene un plan y ese plan se llama José Mourinho. The Special Round vuelve al Bernabéu y aquí te vamos a explicar lo que necesita este Madrid para volver a ser un equipo temido por toda Europa. Bienvenidos al video 2 de la serie de planificación de equipos de la liga. Quédate y juntos planifiquemos el Real Madrid. Proyecto deportivo, el futuro empieza ya. Mourinho lo tiene bastante fácil para poder igualar o superar el rendimiento de la pasada temporada. Y es que en liga quedaron segundos por detrás del Barcelona y es que nunca fueron rivales, aunque le ganaron el primer clásico, pero parece que todo fue un espejismo. Luego de ahí han perdido demasiados partidos, también al no entrar en el top 8 en Champions, también se desconcentran en ese juego de playoff que le ha tocado jugar por 2 años consecutivos, aunque luego también pasaron de ronda contra el City, pero perdieron contra un Bayern que fue muy superior, aunque el resultado no fue tanto, pero en juego el que madridista se sintió que era muy inferior a este equipo del Bayern. En Copa del Rey hicieron un ridículo total al caer eliminado contra el Albacete, incluso iban ganando el partido en un juego que se recuerda por ser el primero de Arbeloa, luego de la destitución de Xabi Alonso, luego precisamente de la final de la Supercopa de España, en la cual perdieron. Eso sí, fueron más competitivos, pero no era el juego que quería hacer Xabi Alonso, un juego en el que se consistía en meterse todos atrás y estuvieron todo el partido así en bloque, y ese no era el juego que proponía Xabi Alonso. Pudieron competir, no salieron goleados, pero la imagen que dio tanto con el Atlético de Madrid en semifinales como contra el Barcelona fueron unas imágenes muy pobres. Empezando analizando la plantilla por los porteros, vemos que aquí están bien cubiertos, con un Thibaut Courtois que es el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia, y un Lunin que hace bastante bien de segundo portero. El tercer portero, que es una posición bastante testimonial en el Real Madrid, la puede ocupar ya sea el canterano González o cualquier otro canterano que esté alternando con el Real Madrid Castilla. En la defensa han tenido muchísimos problemas de lesiones, con un Militao que no termina de recuperarse, que si estaría sano sería de los mejores centrales del mundo. Asensio, que fue una buena aparición la temporada pasada y tuvo momentos buenos, pero terminó con problemas con Arbeloa y apartado del equipo. Rudiger, más de lo mismo, ha tenido lesiones que lo apartaron hasta por 2 meses del equipo. Un Dinghausen, que se pagaron 60 millones por él y que es una gran apuesta del club y que empezó como un tiro con Xabi Alonso, pero luego entre la crítica, entre una lesión que tuvo, su rendimiento jamás pudo ser el mismo. Trent Alexander-Arnold es un jugador que viene de menos a más y que empezó la temporada con varias lesiones. Creo que se le tiene que dar confianza. Es un jugador que todos saben que tiene problemas en defensa, pero si el equipo funciona como bloque, es un jugador que te puede dar muchísimo en ofensiva y que tiene un guante en el pie, se puede salir en este Real Madrid. Creo que un Álvaro Carreras pasa un poquito de lo mismo, un jugador que viene de brillar en el Benfica, jugador que brilla tanto en lo defensivo como incorporándose al ataque, pero que ha tenido críticas en el Real Madrid, le achacan falta de actitud y creo que es un jugador que tiene que darle confianza, ya que se hizo una apuesta importante por él. El caso de Fran García y un Ferland Mendy quizás son 2 casos que deberían salir del club, uno por falta de continuidad, que creo que es el de Fran García, un jugador muy bueno, un jugador que ha brillado en equipos como el Rayo, que creo que en la Premier podría hacer un buen papel, y Ferland Mendy, que es un buen jugador, es uno de los mejores laterales izquierdos defensivos del mundo, pero es que no aguanta 3 partidos consecutivos. En el centro del campo sigue contando con algunos de los mejores jugadores del mundo como Bellingham, Valverde, Tchouaméni, el mismo Camavinga, aunque ha tenido un final de temporada desastroso con aquella fatídica tarjeta roja que le sacaron contra el Bayern. Creo que ahí sentenció su etapa en el Madrid ese día. Un Arda Güler, que también ha empezado a ser bastante importante, veremos qué tan importante es ahora con Mourinho. Y un Dani Ceballos, que sí ha tenido poca relevancia. Thiago Pitars, que fue uno de los descubrimientos de la temporada, jugador que viene del B y que Xabi Alonso le dio la oportunidad. Veremos si le dan continuidad. En la delantera, un equipo con bastante calidad, con Vinicius, Mbappé, Rodrigo, aunque este último tiene una lesión de cruzado que le tendrá apartado de los terrenos de juego por alrededor de 9 a 10 meses. Veremos cómo regresa. Un Gonzalo García, que también es otro jugador que viene del B, que Xabi Alonso le dio la oportunidad, que creo que tanto Arbeloa o como Ancelotti la temporada pasada ya debieron darle más oportunidades de las que le brindaron. Aunque es cierto que es difícil con un Mbappé en plantilla, pero creo que debieron hacerle más hueco. Para ahí un jugador cumplidor que te puede jugar en varias posiciones de ataque. Mastantuono empezó la temporada
temporada como un cañón, un jugador que parecía el ideal para esa banda con Xabi Alonso, pero que se terminó disluyendo cuando entraron los jugadores que estaban en lesión, como era el caso de Rodrigo o de Bellingham. Y otro jugador como Endrick, que ya lo sumo como parte de la plantilla, ya que estuvo cedido en el Lyon, hizo una muy buena mitad de temporada allí, metió goles, jugó tanto de 9 como en banda derecha. Creo que va a ser un jugador importante la temporada que viene. Para mí Endrick es un fenómeno y espero que lo demuestre en las próximas temporadas. Es central en materia de fichajes, creo que son 3 de los pilares que el Real Madrid debería cumplir para que le pueda ir bien en la próxima temporada. El primero sería fichar creatividad para el centro del campo. Es que tiene mucho músculo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Yo creo que necesita un organizador, un jugador que haga de Kroos o de Modric. Te habla de Bernardo Silva, te habla de sueño prohibido para Florentino, que sería Vitinha, pero ya veremos cuáles fichajes realizaríamos. El segundo sería equilibrar la plantilla con perfiles y no con nombres. Es que creo que ha sido uno de los errores de su presidente Florentino Pérez, es que siempre se fija en grandes nombres para llenar huecos en la plantilla, y no debe ser así. Es que muchas veces necesitas un jugador que cumpla con el perfil necesario que tienes para el entrenador y para la plantilla, y no necesariamente el mejor nombre. Un ejemplo es la temporada pasada, Xavi pedía un medio centro que se decía que era Angelo Stiller. En caso de ser así, creo que hubieran acertado, ya que es un jugador que, aunque no es mediático, es un jugador organizador muy bueno. Creo que pronto dará el paso, aunque ahora está en el Stuttgart, creo que pronto dará el paso a un Liverpool o a un Manchester City, y creo que ahí se hablará de él por 80, 100 millones, y quizás ahí el Madrid sí quiera comprarlo. Creo que deben apuntar a perfiles que puedan mejorar el nivel de la plantilla, jugadores que incluso puedan aceptar su rol, porque no vale de nada tener 2 titulares por posición para que luego durante la temporada uno de los 2 esté descontento. Y el tercero sería, que ya eso es responsabilidad del mismo Mourinho, que exista meritocracia, y es que la temporada pasada vimos como jugadores que venían de lesión tentaban a otros que estaban mucho mejores, como le pasó a Mastantuono al principio de temporada, o jugadores como Bellingham, que cuando regresaban de lesión o regresaban de alguna sanción también venían y eran titular por decreto. Creo que es algo que debe mejorar Mou, y si el mejor rendimiento lo está dando Thiago Pitache, pues él debe ser titular. Sé que es difícil en un equipo como el Real Madrid lleno de egos, pero la mayoría de los equipos que están triunfando en sus ligas y en Europa es el estilo que están llevando. En las salidas, yo daría salida tanto a Tchouaméni como a Camavinga. Son 2 jugadores muy buenos, jugadores físicos que pueden ser importantes en cualquier equipo del mundo, pero en el caso de Tchouaméni, luego de aquel problema que tuvo con Valverde, creo que el Madrid debe elegir en uno de los 2. Creo que dejando a los 2 en plantilla estarían cometiendo un error. Aparte que creo que en el mediocentro necesita un jugador más creativo, y creo que sería la llave para poder hacer una gran inversión en el centro del campo. En el caso de Camavinga, más de lo mismo, ha tenido una evolución clara, incluso ha involucionado, ha sido un jugador que empezó siendo bastante importante, jugando en varias posiciones, siendo revulsivo, pero que no ha sabido evolucionar en este equipo. Un Gonzalo García, que yo personalmente lo dejaría en plantilla, pero con la vuelta de Endrick no creo que tenga espacio, lo mejor sería que saliera, y equipos como el Dortmund ya están detrás de él. Lo vendería, claro, con una futura opción de recompra o un gran porcentaje de venta. Un Raúl Asensio, que haría lo mismo, lo vendería, ya que es un jugador que, claro, aportó muchísimo, pero creo que no tiene el nivel necesario para ser titular del Real Madrid, y para tenerlo como suplente mejor aprovecho y lo vendo ahora, que es un jugador que puede sacar unos 20 o 30 millones por él. García, que también lo vendería, es un buen lateral y creo que la Premier podría estar interesado en él. Salen libres jugadores como Dani Carvajal y David Alaba, cumplieron un ciclo. Cedería a Mastantuono, a un buen equipo que podría desarrollarse, a un Dortmund, un equipo de la liga alemana podría ser. Y a Dani Ceballos lo vendería, un jugador que debió salir del Real Madrid hace 2 o 3 temporadas, pero que siempre se termina quedando. Quizás sus entrenadores le prometen que va a ser importante, pero no lo termina haciendo. Creo que su etapa en el Madrid ya terminó. Ya entrando en materia de fichajes, mi gran fichaje para esta temporada sería el de Adam Walton, jugador que te saldría carísimo, eso sí, me diría, quizás perderían más de 100 millones, acá pongo 110 para el Crystal Palace. Es un jugador que puede marcar el tempo de un partido. Creo que es un jugador que quizás valdría 60, 70 millones, pero hacer un jugador de la Premier y que muchos equipos están detrás de él, si el Madrid lo quiere, tendría que ir por esa cifra. Si yo fuera Florentino, lo ficharía. Creo que es una solución bastante buena. Se ha hablado de Rodri, pero entiendo que Florentino no le quiera fichar, ya que es un jugador que puede ser una moneda al aire, un jugador que ha tenido lesiones de rodilla y que sí ha sido Balón de Oro y es un muy buen jugador, pero creo que Adam Walton sería una inversión muchísimo de presente como de futuro. En el caso de Bernardo Silva, jugador que parecía que lo tenía con el Fútbol Club Barcelona, incluso en mi anterior video lo ponía como uno de los fichajes del Barcelona, pero bueno, el Real Madrid llegó y se lo arrebató tanto al Barcelona como al Atlético de Madrid, y creo que es un jugador que va a ser vital, un jugador que va a aportar muchísimo, puede jugar de medio centro, de extremo, de media punta, un organizador. Bernardo Silva le va a ir muy bien al Real Madrid. Creo que esto a lo que me refería cuando necesitaba perfiles y no necesariamente nombres. En el caso de Dumfries también es otro caso que ya está confirmado, es un jugador que viene para competir con Trent Alexander-Arnold, un jugador más físico, también tiene el mismo problema. No te dejes engañar por el físico de Dumfries, es un jugador que sufre mucho en defensa, quizás no tanto en duelos individuales, pero sí se despista mucho y es un jugador que pierde mucho su marca, y en el Inter está acostumbrado y en la selección a jugar
como carrilero en defensa de 3. Veremos si Mourinho opta por este sistema o si opta por un sistema de 4. Konaté es otro de los fichajes ya confirmados, jugador que ha tenido una temporada muy mala en el Liverpool, pero que creo que no es su nivel real. Es un muy buen jugador, creo que será incluso titular en muchos partidos con Francia en este mundial y es un jugador que será importante en el futuro del Real Madrid. Otros fichajes que realizaría de menos nivel, claro, pero que serían complementos perfectos para la plantilla. Ficharía a Grimaldo para que le hiciera competencia a Álvaro Carreras, pero es un jugador que creo que podría aceptar un rol secundario, un perfil diferente, muchísimo más ofensivo, que podría aportar mucho al juego interior del equipo y creo que puede ser una muy buena opción para el Madrid. Él mismo ha dicho que quiere regresar a España, así que creo que es una muy buena oportunidad. La incorporación sería la de Jacobo Ramón, un jugador que brilló en el Como y que tiene una opción de compra por solo 7 millones. Es un central bastante alto que puede jugar en los dos perfiles y creo que podría ser útil. Se habla de Calafiori, de Guardio, son jugadores que te saldrían por mínimo 70, 80 millones cada uno. Creo que yo no haría eso, ya que has fichado a Konaté, tienes a Militao que se está recuperando, tienes a Rudiger y Hausen, que creo que debería ser titular indiscutible. Claro, dependiendo de su rendimiento, pero se debe apostar por él. Se debe partir la próxima temporada como Hausen como titular. Ya es que has hecho una apuesta y es un jugador que ha costado 60 millones. No puedes fichar a Hausen en la temporada siguiente, venir a ficharle a Calafiori para que sea su competencia. Son cosas que no pasan en otro equipo. Por ejemplo, el Barcelona sale Cubarsí y mira que no es una inversión, es un jugador que viene de la Masía, pero una vez asentado no le fichan central que puedan y no le fichan complementos a partir de Cubarsí, y así debería ser un poco en el Real Madrid. Otro jugador que recuperaría sería Chema Andrés, un jugador que está brillando en el Stuttgart, tuvo muy buena sesión, o muy buena sesión no, sino que le compraron y el Real Madrid tiene una opción de recompra. Yo daría para que fuera suplente en el mediocentro, un jugador muy bueno que creo que será jugador de la selección española en los próximos años. Yo lo recompraría como hicieron con Casemiro cuando estaba en el Oporto, que era un jugador quizás menos conocido y que se ganó su puesto en el Oporto luego de salir del Real Madrid. Y jugadores que subiría desde el Castilla sería Joan Martínez, que también podría ser un central perfecto para el futuro del Real Madrid, zurdo, con muy buena salida del balón y mucha personalidad. Y Jorge Sestero, también otro jugador que podría ser muy bueno en el centro del campo y podría ahorrarle unos millones en el futuro al Real Madrid. Son dos jugadores que le darían minutos, tanto en Copa del Rey como en partidos ya resueltos, y dependiendo de su rendimiento, pues bueno, participarían más. Una cosa importante que el Real Madrid debe hacer es recuperar el sentimiento de pertenencia que tienen otros equipos, y es que este no lo tiene. Por eso apostaría porque regresaran muchos de sus canteranos y jugadores que ya están para dar el siguiente paso desde el B, puedan ser parte del primer equipo. Y es que hasta jugadores como Víctor Muñoz, que se está hablando que se va al Newcastle, yo lo ficharía para que estuviera en plantilla. Es que son jugadores que le va a doler el Real Madrid, jugadores que se van a partir la cara cada día, y creo que serían buenos complementos y aceptarían su rol. No es lo mismo tener a un Rodrigo en el banquillo que tener a un Víctor Muñoz. Cuando salga 15 o 20 minutos irá a partirse la cara por el equipo, cosa que no haría un Rodrigo que ya es un jugador considerado como una estrella mundial. Este es el 11 con el que creo que podría salir Mourinho, con Dean Hausen y Konaté como pareja de centrales, un Trent Alexander-Arnold o Dumfries en el lateral derecho, con Carreras en el lateral izquierdo, con Adam Wharton y Valverde como pivotes, y arriba una triple media punta, o le podemos llamar extremos, pero el único extremo puro sería Vini, el otro sería Bernardo, pero que podría entrar por dentro, mucho por dentro, y actuar básicamente con 4 centrocampistas. Eso también lo puede hacer Arda Güler perfectamente. En el medio Bellingham y arriba como 9 Mbappé, pero que igual se puede intercambiar posiciones con Bellingham o incluso con el mismo Vinicius, ya que le gustan los dos caer por esta zona, pueden ir intercambiando. Creo que es algo que Mou irá integrando al juego de este Madrid. Otra cosa que podrían hacer, y es que Bernardo le sirve para varias posiciones, puede jugar tanto acá en el doble pivote y que sea Valverde el que cubra todo este carril en caso de que un día jueguen con Trent y necesiten ayuda. Si tienen algún extremo habilidoso en el otro lado, también podrían perfectamente jugar con 3 centrales y hacerlo de esta manera, cosa que ya he hecho en la Roma. Lo único que en vez de Dumfries o Trent, podría aquí entrar Militao, Rudiger, Jacobo Ramón, el que se encuentre sano, y podría ser este un 11 perfectamente, con estos dos puntas o Vinicius más hacia atrás, y de esta manera, que así era como jugaba muchas veces en la Roma. Pero creo que de principio saldrá primero con 4 centrales, que será así. Pongo a Carreras por encima de Grimaldo por lo que ya le comenté. Creo que hay que darle confianza tanto a él como a Hausen. Fueron inversiones potentes, son jugadores que tienen obviamente que aprender de esa temporada mala que tuvieron y que creo que van a dar un rendimiento mejor de lo que se vio la pasada temporada. Si haces una apuesta y más por un joven así, tienes que darle tiempo, aunque sea mínimo 2 o 3 temporadas para ver su desarrollo. No puedes firmarle aquí a Nuno Méndez cuando acabas de fichar
cuando acabas de pagar 60 millones por carrera. Ni le puedes fichar aquí a Bardiol, a Calafiori y todos estos nombres que han sonado, porque de la misma manera Hausen va a fracasar si le firman a otro central. Con Konaté creo que es suficiente, aunque yo hubiera preferido un perfil más sobrio, ya que creo que es lo que le falta a Hausen. Quizás algún líder en lo que él madura esa faceta de su juego, pero bueno, creo que con Konaté se entenderán alrededor de la temporada. Otras variantes que podríamos ver, y es que acá, en vez de Bernardo, como le dije, podría ser Arda Güler. Perfectamente Arda Güler podría ocupar toda esta posición, metiéndose hacia adentro, cayendo acá, intercambiando con Valverde, al igual Bellingham, que este año tiene que aplicarse mucho para poder equilibrar lo que no defienden tanto Vini como Mbappé, y puede bajar mucho aquí al centro del campo, ya sea a construir el juego o a defender. Bueno, veremos cómo le va a este Madrid con el regreso de Mou. Si los jugadores ponen de su parte y también aciertan con los fichajes que puedan venir, creo que pueden volver a ser competitivos. Muchas gracias si has llegado hasta aquí viendo el video. Recuerda suscribirte, darle like, dejar tu comentario. Dime qué equipo quieres que analice y veamos sus futuros 11 cartas, fichajes en esta serie de los 20 equipos de la liga. Nos vemos en el próximo video. Oye mi gente, sube la presión, llegó tu dosis, pura adicción, en la cancha somos la sensación, somos Fútbol RD, tú sabes, la nación, con el dembow que te